Bienvenidos a otro video. En esta ocasión quiero hablar de quiénes son los hindúes, el pueblo hindú en las naciones bíblicas. Que se lo voy a decir para no hacerla de emoción. Los hindúes no son Elam, los hindúes son Jafet. Y vamos a ver también la ruta de migración. Si ellos no son Elam, entonces ¿quién es Elam? Pues obviamente Elam es la gente de Irán hoy en día. Y vamos a entrar en los detalles de lingüísticamente la genética de gente en diferentes países y las fuentes fiables de por qué afirmo de que el pueblo hindú es Jafet, mientras la gente de Irán hoy en día es Elam. Ustedes pueden buscar y ahorita se les voy a mostrar el 66% de la gente que vive en Irán hoy en día tiene genética de Elam, con un porcentaje de 15 más o menos que es de descendencia hindú, mientras el pueblo hindú, los hindúes, ellos tienen lo que se llama descendencia indo-iraníe, indo-europea. Tienen un porcentaje casi el 80% o sea que ellos son la representación más grande del pueblo Jafet, son los hindúes hoy en día. Y vamos a hablar también hasta dónde llegaron esta migración hacia el este. Hasta dónde llegaron, como pueden ver aquí en este mapa de QGIS, y ahorita se los voy a mostrar, les voy a enseñar las fuentes. No es conjetura, no es suposición. Llegaron hasta Sri Lanka, las Maldivas, y en las islas del Pacífico llegaron hasta Fiji, que en Fiji también hablan un lenguaje hindú. Claro, en Sri Lanka también y en las Maldivas. Aunque genéticamente en las islas del Pacífico, incluyendo las Maldivas y Fiji, genéticamente esa gente, y ahorita voy a también hablar de eso, esa gente es una mezcla de africanos con asiáticos de Taiwán y China. O sea, son moabitas con un poco de africano mezclado ahí entre ellos. Y los jaféticos en hecho no llegaron hasta las islas polinesias, como suelen decir por ahí unas sectas. Llegaron hasta las islas melanesias, que Fiji creo que es de la isla Melanesia. Lo que sí son parte de las Maldivas y Fiji, son parte de lo que se llama la comunidad Austronesia, que son varias islas del Pacífico que tienen una mezcla de asiáticos, moabitas y africanos cananitas. También voy a hablar de las similitudes entre la civilización minoica y el Valle del Indo, que la civilización minoica es reconocida como la civilización más antigua de Europa, que los verdaderos europeos eran hindú y no lo que se llama hoy en día gente caucásica, gente blanca, gente neandertal, o sea, Esaú. Porque si ustedes siguen aquí mi página, los europeos de descendencia caucásica, blanca o neandertal son descendientes de Esaú, mientras los verdaderos jaféticos son hindú. Entonces la primera civilización en Europa es esta civilización hindú minoica, y vamos a hablar
vamos a hablar de las similitudes entre esas civilizaciones. También vamos a hablar de la migración de los descendientes de Jafet, por qué migraron. Y se los voy a decir de una vez. Aquí en este artículo lo menciona, y lo mencionan varios libros que les voy a dar varias recomendaciones de libros que ustedes pueden leer de la Universidad de Cambridge y la Universidad de Oxford. La razón por la cual migraron primero fue por cuestiones de comercio. Como ustedes saben, los hindúes hasta hoy en día, ellos son unas personas muy frugales, muy ahorrativas y muy concentradas en el comercio. Entonces ellos fueron los primeros en la temprana edad del bronce. El comercio de especias, ellos fueron los que controlaban ese comercio de las especias, y para eso tuvieron que irse hacia el este. Y ya después, con el tiempo, también llegó Moab hacia el este. Y también hubo, claro, intercambio cultural entre los moabitas y los hindú, que son Jafet, en el lejano oriente. Pero ellos se fueron por cuestiones comerciales primero, por el comercio de especias. Se fueron hacia al Valle del Indo, y al migrar hacia Anatolia, ellos controlaron lo que se llama Mesopotamia, y llegaron hicieron a los cananitas sus vasallos, y al hacer a los cananitas sus vasallos, ellos controlaban todo lo que es el Eufrates, el estrecho de Hormuz, llegaban hacia el Valle del Indo y seguían hacia lo que es las islas del Pacífico, para controlar este comercio de especias. Y al tener a los cananitas como vasallos, pues ellos estaban enfocados en estos imperios. Al principio el minoico, pero como ahorita vamos a hablar, hubo una catástrofe allí con la isla de Santorini, y hay evidencias de que hubo hambruna y que se tuvieron que mover hacia Anatolia, formar los imperios Mitanni, los Medos, Aqueménidas. Todos estos imperios son hindú. Acá el Valle del Indo, con la ciudad de Mohenjo-Daro, la famosa ciudad del Valle del Indo, Sri Lanka, y claro, llegaron el extremo más lejos, las Maldivas y Fiji. Y también quería hablar de cómo ambos, los Medos y los Aqueménidas, fueron los que reinaron Persia, aunque Persia étnicamente ellos eran Elam. Pero estos Medos y estos Aqueménidas eran conquistadores que venían migrando de la tierra de Jafet por cuestiones comerciales, y como les digo, la catástrofe de la erupción del volcán de Santorini, pues llegaron a conquistar a Irán. Y ellos, entre los Medos y los Aqueménidas, ambos siendo civilizaciones hindú, ellos absorbieron por completo la civilización de Elam. O sea, la gente era de Elam en el reino persa, pero los que reinaban eran hindú. Y me recuerda a la película de 300, donde en esa película demostraron que Jerjes, siendo de los reyes Aqueménidas, lo representaron como un hindú, y se parecía a Dalsim del videojuego de Street Fighter. Y por ahí supe que mucha gente de Irán estaba enojada, porque claro, hoy en día la mayoría de la gente de Irán
tiene una apariencia diferente, no hindú. Tiene una apariencia más tipo, digamos, árabe, y hasta hay muchos que son blancos por la conquista de los griegos. Y, o sea que ellos genéticamente son un 66% elam, mientras son un 15-17% hindú. Y lingüísticamente son hindú. Es un pueblo indo-iranio o indo-ario, que ese lenguaje viene desde el mar Egeo. Los minoicos hablaban un lenguaje que se llama pre-indo-ario, y en la Anatolia, en Turquía, se desarrolló lo que es el proto-indoario, que es una transición al lenguaje final, que es el indo-ario que hoy en día hablan los hindú. En Anatolia se hablaba un lenguaje como en transición, y de ese lenguaje que se llama proto-indo-iraní, de ahí sale la palabra ario, que quiere decir noble en el lenguaje proto-indo-iraní. El alcance de esta migración de Jafet o los hindú, que los hindú son los verdaderos europeos, los verdaderos hijos de Jafet. El alcance o el lugar más lejano que ellos llegaron fueron Fiji, pero en realidad es nada más un lugar entre las islas del Pacífico. Como les digo, lo demás es una gente que se llama Austronesia, que es una mezcla de Moab, o sea, los taiwaneses y los chinos, con una mezcla de africano. Y ahorita pues vamos a tratar de comprobar todos esos puntos que acabo de mencionar, como les digo, con fuentes fiables. Y sí, ese es el punto: comprobar que los hindús son Jafet y no Elam. Elam hoy en día es nada más la gente de Irán. Por porcentaje mayor son Elam, y tienen un porcentaje más pequeño de también hindú en lo que es Irán y Afganistán. Tienen comunidades hindú, que es de donde sale durante la expansión de la religión musulmana, que es de donde sale la diferencia entre los suní y los shia. Los suní siendo descendientes de hindú, y los shia siendo descendientes de Elam u otras etnias de la región de Mesopotamia. Y de ahí sale esa diferencia. Hasta hoy en día hay diferencia entre los musulmanes de los suní y los shia. Los suní siendo hindú y los demás siendo otro tipo más Elam o tipo árabe. Quería leer parte de este artículo donde creo que es un hindú, un miembro de la comunidad hindú, que él mismo hace un análisis de las similitudes entre la civilización minoica y los hindú. Pero si ustedes quieren leer más fuentes más confiables, les recomiendo estos libros de aquí. Este se llama Cruzando Continentes entre la India y el Egeo desde la prehistoria hasta Alejandro Magno. Este es un libro creo que es de Oxford, de la Universidad de Oxford. Y aquí está otro libro que se llama El arte de la antigua India y el Egeo, paralelismos fortuitos o contactos culturales. Este es creo que es de la Universidad de Cambridge. Y son hallazgos más recientes del 2024. Y aquí está otro. Este está disponible
No lo tienen que comprar, lo pueden bajar aquí a esta página de la Universidad de Cambridge. Lo mismo se llama Paralelismos fortuitos o conexiones históricas. Conexiones históricas, el Valle Histórico del Indo y la Creta Minoica. Y lo pueden bajar aquí. Y lo pueden leer, pero como les digo, aquí hay varias páginas en la red que hacen un buen resumen y vamos a leer esas páginas. Aquí habla de varias similitudes y vamos a hablar. Una de ellas, como les digo, era la lengua. La lengua de Creta es la lengua original de los hindú, es lo que se llama pre-hindú. Y en la Anatolia se desarrolló lo que se llama proto, o sea, un lenguaje en transición. Y ya en la India es el lenguaje final que se conoce hoy como el indo-iraní o indo-arián. Y aquí habla de las similitudes entre las lenguas. Y aquí también habla de los dioses, que dice: las civilizaciones minoicas eran devotos del señor de Shiva y seguidores de los Naga, superfantes serpientes. Y se realizaban cultos y rituales de toros para toros. El hinduismo, la tordura en nombre de Nandi, se puede encontrar todos y cada uno de los templos de Shiva hasta la fecha. O sea, tenían los mismos dioses, adoraban a las vacas, los toros, las serpientes. Y ahorita voy a mirar otra página donde se encuentra la arqueología, que eran idénticas. Y también lo que es interesante es que ambos desarrollaron la gestión del agua, las aguas negras, alcantarillado. Fueron de las primeras en el mundo después del diluvio, porque estamos hablando aquí bíblicamente. Después del diluvio fueron de las primeras civilizaciones que desarrollaron la gestión de las aguas negras y los alcantarillados. Y ahorita en otra página vamos a ver las fotos de los hallazgos arqueológicos. Bueno, aquí está. Como les digo, tenían las mismas costumbres, los mismos dioses, adoraban a la vaca, el toro. Y lo que se me hace interesante es que en mi análisis de Apocalipsis, donde hablo de la bestia de 4 cabezas, donde una cabeza es una vaca, otra cabeza es un águila, otra cabeza es un león, otra cabeza es una persona, y cada cabeza representa un imperio después de los babilónicos. La primera siendo el león babilónico, la segunda siendo los persas, representando la vaca porque ellos adoraban la vaca. Y como les digo, en ese análisis que yo hice, menciono que los hindú eran parte del reino persa, y eso es antes de que yo me había dado cuenta que en realidad no nomás eran parte del reino persa. Los hindú fueron los que reinaban el reino persa, aunque los persas eran Elam. Ellos, los que reinaban el reino persa, eran hindú. Entonces tiene mucho sentido ese análisis y esa conclusión que yo hice de que la cabeza de vaca representaba el imperio persa, porque los hindúes adoraban vacas y toros. Y aquí hace esa comparación, que también los minoicos adoraban vacas, toros y también serpientes. Y bueno, ahorita les voy a mostrar. Aquí dice: el fresco saltando en el gran palacio de Knossos, Creta. Y acá tiene un ejemplo del Valle de Hindú, de los hindús. Impresión de un sello de Benawali, que es en la India.
que también tiene lo mismo, la vaca, el toro. Y aquí hay más ejemplos de los minoicos. También, como les digo, adoraban los mismos animales, los mismos dioses. Y lo que les decía de la gestión del agua, el drenaje, exactamente lo mismo, porque eran la misma gente. Como les digo, ellos migraban por cuestión comercial. Si ustedes jamás han conocido a alguien, un hindú, ustedes saben que es gente frugal, muy ahorrativa y son personas orientadas al comercio. Entonces, por cuestiones comerciales se fueron hacia el Valle del Indo, pero eran las mismas personas y desarrollaron hasta el mismo tipo de gestión del agua y del drenaje. Lo que hasta hoy en día, bueno, hasta hace unos años se usaban estos drenajes de barro en las civilizaciones del continente americano también. Y aquí hay un ejemplo que tenían los mismos dioses. Los minoicos adoraban una mujer con las chichis de fuera y con unas serpientes, igual en la India. Son los mismos dioses. Y aquí hay otra diosa de los minoicos, que es una diosa de la montaña montada en leones minoicos e indios. Igual acá, otra señora acá montada en los leones, igual. Y acá hay más ejemplos de los minoicos y de la cultura del pueblo hindú. Los hindúes, se encuentra la adoración del árbol acá en la cultura de los minoicos, y acá también en los hindú exactamente igual. Y acá también hay otra comparación de la cultura minoica y la cultura hindú, es que ambos adoraban adoración de lagmitas dentro de las cuevas. Y la verdad yo ni idea de que los dos adoraban eso, pero obviamente ahí está otra comparación. Otra comparación es que las dos culturas tenían la cripta de pilar. Ambos en la civilización minoica y la civilización hindú. Y también tenían salas de pilares en el Valle del Indo y en la Creta minoica. Exactamente igual. Y acá hay otro ejemplo que en la construcción se usaba lo que se llama los cuernos de la consagración, ambos en la India y en Creta, en Knossos. También usaban exactamente el mismo tipo de altar. No son coincidencias, obviamente. Estos son unos cuantos de los frescos de los verdaderos minoicos, aunque puede ser un poco confuso porque los minoicos migraron después de la erupción del volcán Santorini, y después de eso, de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a la historia, los egipcios se empoderaron de Creta, y después de que los egipcios, después de que Creta se volvió parte de Egipto, migraron ahí ambos los israelitas que eran residentes de Egipto, y también los Hicsos, que eran edomitas. Entonces muchas veces miran unas fotos y ya no son. Incluso acá en este artículo, primero, acá habla de cómo en Creta hay ambos el lenguaje indo-iraní, y también está el lenguaje de los griegos, el que fue desarrollado por los espartanos y los troyanos, porque después de que se fueron los jaféticos, los hindú, llegaron los egipcios, llegaron los israelitas y llegaron los
los Ixos o los edomitas. Y en estas fotos se miran, mucha gente piensa que estaban representando a las mujeres blancas. No, lo que pasa es que han de haber sido mujeres de la raza Ixo o edomitas que se llevaron para la isla de Creta. Pero los más antiguos tenían pinturas de los originales minoicos, y esos pues, igualitos a los hindú, así morenitos y con facciones igual a los hindú. Y aquí pueden ver un mapa de la economía del Valle del Hindú, que estaba basada en el comercio de las especias. Y como les digo, el reino Mitanni, siendo también un reino hindú, estaba aquí en Anatolia. Y ellos usaban el río Eufrates y el golfo de Hormuz para llegar hasta el Valle del Indo. Y aquí pueden ver más mapas de la ruta del comercio de especias. Como les digo, en la época temprana del bronce, los hindú fueron los que controlaban todo este mercado. Pero como les digo, y ahorita vamos a entrar más en detalles sobre eso, los Mitanni tenían a los cananitas como vasallos. Y los cananitas eran los que viajaban a todas estas islas para adquirir todas estas especias. Mientras los enseñorados, los dueños del comercio eran los hindú. Y por eso hoy en día en estas islas, que pues, incluye Australia y varias islas del Pacífico, hoy en día se encuentra una raza que se llama Austronesia. La mayoría de la gente de estas islas del Pacífico son de esta raza Austronesia, y incluye las islas de Melanesia, Polinesia, Micronesia, las islas de Asia del Sur, incluye varias hasta islas del mar de la India, las Maldivas. Pero entre todas estas islas, los hijos de Jafet sí alcanzaron a llegar hasta las Maldivas y hasta Fiji. Que como ven, hasta la isla de Fiji hablan el lenguaje de Hindi, que es el lenguaje de Jafet. También en Sri Lanka y en las Maldivas, pero la mayoría de estas islas no hablan ese lenguaje, no tienen la genética de la gente de la India, y son otra raza. Como les digo, son de descendencia cananita, africana, con una mezcla de moabita o amonita o asiática. Como pueden ver, por ejemplo, los aborígenes australianos, aunque se consideran una población originaria de Australia, la genética demuestra que su origen es africano, o sea que ellos descienden de cuando los fenicios, que aquí les voy a poner una imagen de que los fenicios en realidad eran africanos. Es más, los olmecas y las cabezas olmecas que se encuentran en México eran de los mercaderes fenicios. Los fenicios andaban en todo el mundo, y esta gente de las islas austronesias son una mezcla entre descendientes de los fenicios africanos y asiáticos, o sea, chinos, moabitas, que se llaman en la Biblia. Los asiáticos son moabitas. Los que son de China, Taiwán y Japón, todas esas áreas del Oriente Lejano, son Moab y Amón. Y como pueden ver, si miran el mapa del comercio de las especias, ese mapa incluía las Filipinas, donde iban los cananeos o los fenicios,
Y como ven, si ustedes buscan, o sea, si ustedes preguntan directamente que si en la Filipina existen africanos, van a decir que no, que es una población mayormente china o taiwanés. Pero tienen que preguntar las preguntas correctas. Si ustedes preguntan si hay conexión entre los negritos de las Filipinas y los aborígenes de australianos, van a ver que sí. Entonces, si los australianos son africanos, entonces estos negritos de las Filipinas también eran caméticos, eran africanos del comercio de las especias de los fenicios. Entonces, por ejemplo, las Filipinas, que no son parte de las islas polinesias, las Filipinas literalmente es Asia, son Moab, pero entre ellos había descendientes de los fenicios. Como pueden ver aquí, son los que les llaman los negritos. Y también en las Filipinas, o sea, la mayoría de las Filipinas y las islas del sur del Pacífico y de Asia del Sur son Moab o Amón. Pero entre ellos existe un poco de africano o camita. Y en el caso de las Filipinas, cuando la Nueva España o el Reino de México conquistó, porque fue México, no fue desde España que conquistaron a las Filipinas. Cuando México conquistó a las Filipinas, pues obviamente hubo un intercambio genético ahí y mucha gente de las Filipinas lingüísticamente y genéticamente tienen genética y influencia cultural de mexicanos, un poco. La mayoría, si tú miras un filipino, pues es un chino un poco más moreno ya. Pero de vez en cuando te quedas un poco confundido porque pensaste que viste un mexicano o una mexicana, y es porque los mexicanos conquistaron a las Filipinas. Y como ven, el reino aqueménida era hindú, no era Elam. Aquí dice, los aqueménidas eran indo-iraníes de origen persa, un pueblo indo-europeo que, como les acabo de explicar, los verdaderos europeos eran los hindú, aunque adoptaron gran parte de la cultura, la escritura administrativa y las tradiciones gubernamentales de los elamitas. Lo mismo con los medos. Los medos eran un pueblo de origen indo-iranío. Exactamente, o sea que la gente de Irán fue conquistada por hindús. Como les digo, por eso demuestran en la película 300, ponen a alguien que parece un hindú, que parece a Dalsim del juego de Street Fighter. Porque ambos, los medos y el imperio aqueménida, eran hindús. Si buscas qué porcentaje de los iraníes hoy en día tienen descendencia de Elam, he encontrado diferentes porcentajes, desde 65 y aquí te dice que 80. Pero si buscas qué porcentaje de la gente de la India tiene descendencia de Elam, es prácticamente, la mayoría son hindú, son de Jafet. No existe una población elamita en la India. Sin embargo, como les digo, desde Creta viene el lenguaje indo-iraní, por Anatolia, por Persia y hasta la India. ¿Y qué porcentaje de la India es de descendencia indo-iraní? 72%. Y aquí pueden ver que la gente de Fiji, hay gente hindú, o sea, Jafet, que se llaman indo-fijianos. O sea, Jafet llegó hasta, lo más lejos es hasta Fiji. Como les digo, en esas islas del Pacífico, la mayoría de gente es una combinación de Moab, o sea, chinos, con africano. Pero también llegaron hasta allá los hindú. Y ahí hablan el lenguaje hindú de Fiji.
Y como les digo, les voy a poner una foto de los verdaderos fenicios, que eran africanos. Y aquí hay un artículo del 2013 donde hablan de un hallazgo de especias desde allá de Asia y de la India, y se la encontraron en una ciudad del Líbano de los fenicios. Ustedes pueden leer este artículo, más aquí lo que dicen es que ellos no ven cómo es posible, mira, desde la India y Sri Lanka, o sea, desde la ruta de las especias, los fenicios, que eran los africanos negritos, tenían especias desde allá, en el Líbano, o sea, el área donde vivían los fenicios. Nomás que aquí niegan que sea posible, ¿no? O sea, no tienen explicación, pero es la única explicación, es que sí iban hasta allá. Como ven aquí en este mapa, las rutas andaban en todo África, las costas de Persia, Mesopotamia, Egipto, andaban por todas las islas del Pacífico, y ahí es donde dejaron ellos, se establecieron los negritos en estas islas, que en el continente americano les llamaban los olmecas. Otra cosa que quería mencionar, muchas veces se menciona los lenguajes indoeuropeos y lo que hizo Esaú, porque como saben, los verdaderos jaféticos se fueron por cuestiones comerciales mucho tiempo antes de que siquiera existieran los israelitas y los edomitas. Antes de que existieran los israelitas y los edomitas, antes de que Abraham existiera, ya se habían ido los hindú hacia la India. Entonces los lenguajes que se llaman indoeuropeos incluyen los lenguajes de Jacob, Esaú, que es el latín, el griego, el eslávico, pero el verdadero lenguaje de Jafet, porque tiene varias ramas, es el que se llama indo-iranio o indo-arián. Que a propósito, el símbolo de la svástica viene de la cultura hindú, porque ellos, como les digo, ellos reinaban el reino persa, y durante el reino persa, pues como ellos dominaban, usaban el símbolo de la svástica, porque es un símbolo hindú. Y entre todas las ramas de los lenguajes indoeuropeos, el que verdaderamente es jafético es el indo-iraní, que se extendió, como les digo, se extendió hacia la India. Hoy en día los verdaderos jaféticos es la India, con unos pocos regados hasta las islas del Pacífico. Como ven aquí, el imperio Mitanni, similar al imperio persa, eran hindús que llegaron a controlar Siria y Turquía, la área de Anatolia. Y como ven aquí dice, la élite gobernante hablaba temprano, se llamaba proto-indo-aria, lengua indo-iraní. Más la gente común hablaba otra lengua. O sea que eran hindús que fueron conquistando lo que es Anatolia, Mesopotamia, Irán, y después al último fueron a dar a la India. Y otra cosa que quería mencionar es que si ustedes buscan la genética de la gente de estas islas, la mayoría son asiáticos, con esa raza que se llama Austronesia, que es, como les digo, es africana. Los asiáticos llegaron hasta las islas del Pacífico, pero no nada más allí, llegaron hasta Siberia. Y si ustedes miran esta información aquí de la Universidad de Alemania de Zúrich, bajan esta información aquí para el programa QGIS.
pueden ver un mapa etnográfico y se pueden dar cuenta hasta dónde se mezclaron las razas, pues hasta dónde migraron las naciones. Y lo que les quería demostrar es que, por ejemplo, la mayoría de la gente de las islas del Pacífico son asiáticas mezcladas con un poco de africano. Los asiáticos llegaron hasta Siberia y llegaron hasta Alaska. Hay un grupo de gente que se llama paleoasiáticos, que incluye a los Chukchi y los Esquimó, y esos llegaron hasta Siberia y cruzaron a Alaska ya después de que las 10 tribus de Israel, las tribus perdidas, habían llegado al continente americano. Porque como ustedes saben, ustedes miran mis videos, los nativos de Mesoamérica y de todo el continente americano son las 10 tribus perdidas. Ellos vinieron, se escaparon de Asiria, vinieron del área del Medio Oriente, es un área cálida. Entonces para ellos, cuando llegaron aquí al continente, estos lugares del norte, de lo que sería Alaska, el norte de Canadá y Groenlandia, serían lugares inhóspitos para las tribus perdidas, teniendo todo el continente asoleado y bonito, ¿no? Entonces en estas áreas, lo que sería Alaska, el norte de Canadá, Groenlandia, no fueron conquistadas, no fueron habitadas por las 10 tribus perdidas, o sea, no son israelitas, son moabitas. Y en este mapa de las etnias se demuestra la migración de lo que se llama paleoasiáticos, o sea, son moabitas con un poco llegaron a mezclarse con las tribus perdidas, pero la mayoría eran moabitas, y se le mira, son chinos, no son indígenas. Y lo que se me hace curioso es que incluye Groenlandia, que es del reino de Dinamarca. Que si ustedes miran mis videos sobre los 10 cuernos y las 7 cabezas, los 10 cuernos son imperios y no incluye a Dinamarca, porque son imperios que afligieron a las 10 tribus, a las 12 tribus de Israel, que serían los indígenas y los judíos negros de las costas de África. Y entonces Groenlandia, siendo que son moabitas, no sería parte de esa conquista, y Groenlandia es del reino de Dinamarca, y Dinamarca no está incluido en las 10 cabezas. Y eso es todo por hoy. Ojalá hayan aprendido algo. Y como les digo, hay sectas que se creen tener 100% de la verdad, que por mucho tiempo han estado diciendo que los hindús son Elam cuando son Jafet. Y este es otro ejemplo de cómo hay falsos profetas y hay gente hipócrita. Como dijo el propio Mesías aquí en Mateo 6, verso 5. No seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Les suena familiar? Por ser vistos de los hombres. O sea que esta gente que está en las calles quiere ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esta gente, estas sectas que se dicen ser profetas, cuando los verdaderos profetas realizaban milagros, como pueden ver acá, realizó milagros Elías, y pues la respuesta sí.
decretó una gran sequía de 3 años y medio. Como pueden ver mi video de la sequía y los huesos secos, multiplicación de la harina y el aceite, la resurrección del hijo de la viuda, fuego del cielo en el monte de Carmelo. Y como dijo el Mesías, de todos los profetas no hay más grande que Elías. Y claro, los verdaderos profetas realizaban milagros, y los verdaderos apóstoles también hacían milagros, también resucitaban a la gente. Entonces estas sectas que se llaman profetas, que se llaman apóstoles, que se dicen tener 100% verdad, que han estado equivocados en varios análisis bíblicos, que han dicho que el fin del mundo fue el año 2000, obviamente no son profetas, no han realizado milagros, han profetizado falsamente y no tienen 100% de la verdad. Porque los verdaderos profetas, como dicen Daniel 12, verso 12, que yo fui el primero que descifré Daniel 12 por primera vez en el mundo, donde dice: bienaventurado el que espere y que llegue al 1335 días, que nadie sabía lo que significaba eso. Es básicamente desde que fue bautizado hasta que mataron al Mesías. Unos días después, los apóstoles recibieron poder espiritual y podían realizar milagros. Entonces, bienaventurado el que realice milagros, no el que se llame profeta y simplemente sea un incompetente, un fraude que pontifique incoherencias, que obviamente si Dios los tiene, como ellos dicen, en las calles, que es una parábola, no es un mandamiento, es por la controversia de Sión. Como dice acá en Isaías 34 y verso 8: porque es día de la venganza de Yahweh, año de retribuciones en el pleito o la controversia de Sión. Es para que se demuestre que, aunque sí es cierto, los negros, los indígenas y los latinos somos los israelitas, el hecho de que estén allá en las calles, como el propio Mesías dijo, son hipócritas, están ahí para que los vean los hombres, pero a la misma vez cumple esta profecía que es la controversia, es el pleito de quién es Sión, quiénes son los verdaderos israelitas. Sí son los negros, sí son los indígenas y sí son los latinos. Pero como les digo, no son profetas, no son apóstoles, no han realizado milagros, se han equivocado muchísimo en varias escrituras, en varios análisis de quiénes son, por ejemplo, quiénes son los hindú. Por mucho tiempo han dicho que son Elam, cuando no, los hindú ellos mismos lo saben, los eruditos, los estudiosos de la Universidad de Cambridge, Oxford, como les digo, los mismos hindúes, ellos saben que ellos son los europeos originales. Pero, en fin, es todo por hoy. Hasta luego.